sea malo, dígame si hay un chico así en la academia. Otra vez tú. ¿De dónde narices has salido? La curiosidad mató al gato. ¿Está o no aquí? Eso es secreto militar. Entonces esperaré aquí. ¿Debo pasar el día observándote? Si me miras mucho, puedes quedarte ciego. Te he pedido que te marches por las buenas. Si no te vas, tendré que usar la fuerza. Yo también puedo usar la fuerza. 1, 2 y 3. No me puede disparar. Soy una civil. De acuerdo. Me voy, pero me volverá a ver. Me volverá a ver muchas veces. ¿Cómo has podido hacerle eso a Dobrov? No lo entiendo. Fue él el que me envió allí. Me mandó a dar correcciones desde ese punto. Eso es mentira. Sí, lo es. ¿Y para qué te mandó a ese sitio? Para que tú pudieras hacer la proeza de salvarme. Ya te he dicho que era mentira. Olvídalo. Rem no podía dormir, ni yo tampoco. De repente comprendí que mi vida había cambiado por completo sin siquiera darme cuenta. ¿Qué había sucedido? En apariencia todo era como siempre, pero al mismo tiempo estaba claro que todo era distinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La han despedido por lo del robo. El tema es la ofensiva en contacto directo con el enemigo. La ofensiva es uno de los principales tipos de combate. El objetivo de toda ofensiva es destruir al enemigo y conquistar zonas importantes o localizaciones estratégicas. La esencia de una ofensiva es acabar con el enemigo con todos los medios disponibles. Camarada teniente, ¿me permite? Diga, ¿qué sucede? Raisky al departamento de seguridad. ¿Puedo irme? Vaya, cadete Raisky. Es evidente que el camino de la vileza no conoce límites. La ofensiva es uno de los principales tipos... Cuando se emprende, hay que llegar al final. ¿Por dónde iba? Le repito que debí de entender mal la orden del teniente Dobrov. En lugar de colocarme en la zona desde la que debía dar las correcciones, me situé en la zona del bombardeo. Por eso acabé allí. Ahora firma. Las clases de Lijobol, que nos había enseñado que no debíamos verlos como muñecos, nos ayudaron. Nos explicó que debíamos imaginar que eran los propios nazis. Ahora los destrozábamos sin piedad porque los odiábamos con todas nuestras fuerzas. Intentábamos destrozarlos, aniquilarlos y desmembrarlos a todos.
pass auf mich! Weg! Halt! Weg! Ich schieße, seid doch weg! Ich schieße! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! La patrulla no ha llegado. Hay que matarlo. ¿Quién va a hacerlo? Es un verdadero enemigo. ¿Ahora qué? ¿Quién va a hacerlo? Ellos no tendrán piedad de vosotros. Ninguna. Ahora sé por qué ganamos aquella guerra. Porque no habíamos perdido nuestra humanidad. Isbeta, quería decirte algo, pero no podía. No sabía cómo. No sabía cómo decírtelo. Te quiero y quiero que te cases conmigo. Siempre he querido que nos casáramos. ¿Podrías aceptarme? No me importa que sea por pena, o por compasión, o por gratitud. Te quiero. Lo sabes. Pero no voy a casarme contigo. Soy una cobarde. Y no quiero que me abandonen otra vez. Eres muy joven. Dentro de 5 años comprenderás que no soy la mujer de tu vida. Dentro de 5 años. Largo plazo para hacer planes. Sabel, de momento se va a quedar en la academia. No tiene a dónde ir. Lo he hablado con el coronel Kalashnikov y asume la responsabilidad de esta decisión. ¿Tengo posibilidades? Ninguna, no se haga ilusiones. Un mes después de la graduación de su promoción dejará el ejército. Algo se nos ocurrirá, le buscaremos un puesto en la academia. Me alegro de verle sonreír. Es que tengo una posibilidad. ¿Qué estás haciendo aquí, Reisky? Rem. Alexei. Me dejan quedarme. Acabo de hablar con Reisa. Me quedo con vosotros. Por fin una buena noticia. ¿Qué le ha pasado? ¿Una pelea? Me he resbalado en el hielo. A mí se me rompe a veces la nariz cuando hiela.
¿Son difíciles los cadetes? No, pero yo no tengo talento para la enseñanza. Fíjese, en el último incidente, Raisky abandonó la trinchera sin justificación. Ese Raisky está siempre metido en líos. ¿Le cree capaz de robar? No. Raisky es un patán, pero robar nunca. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. ¿Y quién hace algo así? No puedo responderle a esa pregunta. Piénselo bien. ¿Sus cadetes son Kliuev, Nikitin, Otar Bakrase? Otar Bakrase, ¿qué puede decirme de él? Es disciplinado, honesto y cumple con su deber. Volodia, Volodia. La situación es muy crítica. Todas las sospechas apuntan a su pelotón. Y tenemos que encontrar al culpable antes de que el capitán Coffin se entere de todo. Él no tendrá piedad. Mejor descubrirlo nosotros. Pero si averiguamos quién es, habrá que decírselo a Coffin. Sí, tendremos que informar, pero solo sufrirá una persona, no toda la academia. ¿No ve la diferencia? Entiendo. Pero no puedo decirle nada. Bueno, piénselo. Ya puede irse. Váyase. Teniente, otra cosa. Me han dicho que últimamente ha estado bebiendo mucho. Acabó mal su historia de amor. También sé que tiene una relación con una mujer mayor. Eso, mayor, no es asunto suyo. Depende de cómo se mire. De cómo se mire. Váyase. No recuerdo cómo Yana y yo hicimos las paces, pero la reconciliación fue inolvidable. Qué idiota he sido. Me imaginaba cosas terribles. Le di una paliza a Rem. Soy un chico de pueblo. A mí me gusta ese chico. Te quiero muchísimo. Petia, tienes que volver. Si llegas tarde, no volverán a darte permiso. ¿Y qué haría yo entonces? El primer día que estuve en el frente, cuando me pasé hora y media quitándole el chaquetón a un cadáver helado, los besos y el amor de Yana me parecían muy lejanos, casi irreales. Era como si todo aquello no hubiera sucedido y aquella chica a la que besaba bajo el cielo de invierno fuera solo algo del pasado. Jamás regresé allí. La luna, que sola está la luna. Mamá, ¿duermes? ¿Me haces un sitio? Venga, sube. ¡Qué frío hace! ¿Quién es? Serova, la famosa actriz. Me parezco a ella, ¿a que sí? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que dices? ¿Y si me pongo así? No me hagas reír, anda. Qué tonta eres. Qué tonta. No, mamá, sí que te pareces a ella. ¿Eres una estrella de cine?
Mamá, soy muy feliz. ¿De verdad? Cansada. ¿Y tú? Sí. ¿Qué aguante tienes? Solo contigo. Vamos a dormir un rato. Tengo que volver. No te vayas. No tienes por qué volver. Quédate conmigo. ¿Tú quieres que me quede? ¿Quieres que sea tu marido, Lisa? Pues acepto. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Qué pasa? Deja de reírte. Estoy decidido. Nos vamos a casar. Ja. No salgo con ninguna otra chica, ni tengo relaciones con nadie más. Y aunque hayas estado con otros, Ay, mi niño. no soy un niño. He estado con muchos hombres. Demasiados. ¿Para qué quieres una chica como yo? ¿Y qué? Antes no me conocías. Estabas buscándome. Me esperabas. Y de repente aparecí y me enamoré de ti. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuántos años tienes? Gaidar dirigió un regimiento a los 16. Lisa, tú no vas a envejecer nunca. Yo sí. Pero tú no. Dime que te vas a casar conmigo. Te quiero, Yura, pero... Te quiero de verdad. Es lo único que sé. No tienes que saber nada más. Dime que eres mía. Lisa, dímelo. Dímelo, por favor. Soy tuya. Ahora vuelve a la academia. Iré como un rayo. Yuri no llegaría a envejecer. ¿Sabes qué? En tiempos de paz uno puede andarse con juegos. Sin embargo, ahora hay que vivir lo que la guerra nos permita. Si nos amamos, debemos estar juntos. Moriría en agosto de 1943. Se voló a sí mismo con su granada para llevarse a 3 alemanes por delante. ¡Pelotón! ¡Formen filas! Vista a la bandera. ¡Al frente! ¿Puedo unirme a la formación, señor? Soldado Shabel está exento de las clases prácticas. Únase a la formación. Vista a la bandera. Al frente. Derecha. ¡Ar! La columna derecha dirigirá la marcha. ¡Ar! Comiencen a cantar, cadetes. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия, французу отдана.
Keating, ¿qué sucede? Tiene 5 minutos para resolver esto. ¡En formación! ¿Cómo has llegado hasta aquí? He venido a buscarte. ¿Te has escapado del orfanato? Sí, te he estado buscando por todas partes. He estado en infantería, en blindados y por fin te he encontrado. Cálmate, cálmate. ¿Cómo has llegado hasta aquí? En un tren de mercancías. Así se puede ir a cualquier sitio. Mira, he estado por todas partes. Vente conmigo. Viajar es muy divertido. ¿Estás loca? Me fusilarían. No es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Por desertar en tiempos de guerra. No te fusilarán. Conozco un sitio en el que nadie nos encontrará nunca. ¿No estarías mejor en una escuela de oficios? Allí los estudiantes tienen trabajo y algo de comida. No me necesitas. Motia, no puedo irme. ¿Y no me puedes llevar a tu casa? No. No tengo casa. Motia, espera. Te traeré algo del almuerzo. Sobreviviré sin ti. Motia, no te pongas así. Cálmate, por favor. Motia, saldré a verte en cuanto termine de cenar. ¡Formen filas! Coge esta varilla y pon el pie aquí. Yo te ayudaré. Yura, aquí no hay perros. Le tengo miedo a los perros. No, no hay perros. Date prisa. La patrulla pasará en cualquier momento. ¿Quieres que me vaya? Podría pasar la noche en la estación. Entra aquí. Tengo miedo. No tengas miedo. Yuri. Me has echado de menos. Vamos, entra. La granada es una fruta así de grande. Cuando están maduras se abren solas y están llenas de semillas de color rosa. El zumo sabe a gloria y tiene muchas vitaminas. Son muy sanas. Hola, Miriam. ¿Has venido? ¿Dónde está ella? No seas tímida. Pasa. Hola. Aquí la tenemos. Me llamo Motia. Ah, eres el cadete. ¿La conoces? La vi en el parque. Están... Crecimos juntos en el orfanato. El mercado de Alma Ata está muy bien. En Kurgan tuve la suerte de colarme en un carro tirado por vacas. Bebí leche recién ordeñada hasta que llegué a Karaganda. Y en Karaganda la policía casi me coge. Me escapé por los pelos. Está loca por ti. Es mi amiga. Ya te he dicho que es huérfana. Por eso está tan unida a mí. Después cogí un tren de mercancías que iba hacia Orenburg. Pasé mucha hambre, pero no hacía frío. Y después me vine a Saratov. Yo creo que ella te quiere muchísimo. Ha atravesado todo el país para verte. No puedo quererla por obligación. Vaya, sí que has recorrido kilómetros. Podrías haber muerto, niña. Yuri se ha puesto muy guapo. Casi me desmayo. ¡Qué hombre tan guapo! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No la quieres? Éramos unos críos. 2 besos en el umbral de una puerta puede llamarse amor. ¿Y qué harás ahora? Lo acompañaré al frente. Gracias. ¿Ah, sí? Sí, como debe ser. Es una chica increíble. Pero no puedo estar enamorado de todas las chicas increíbles de este mundo.
No se preocupe, no me quedaré más que una noche. Puedo volver a dormir en la estación. Encontraré un buen sitio en un vagón. Entonces te lo puedo contar. Si no, habría sido de mal amigo hacerlo. ¿Llevas alguna identificación? Claro que sí. Robé mis papeles del orfanato. ¿En serio? Bien hecho. ¿Qué hace? Esa ropa está llena de piojos. Hay que quemarla. Te vas a quedar conmigo. Estoy enamorado de Motia. Ya lo he dicho. No te enfades. Aquí están los abrigos de piel. Este es de mutón y este de conejo. ¿Qué más? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Vamos a probártelo. Motia, ese color te queda bien. Cógelo, cógelo. Motia, escucha. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Pues pruébatelo. ¡No quiero! Tengo mucha ropa y no la necesito toda. ¡Ni yo tampoco! Lo siento. Motia, espera. ¡Motia, espera! ¡Motia, espera un segundo! ¡Motia! ¡Espera! No puedo seguirte el ritmo, Motia. Espera, Motia. ¡Motia! ¿Qué es lo que te pasa? Lisa te regala su ropa de todo corazón y te portas como una niña. ¿Quién es esa? ¿Lisa? Ya sé que se llama Lisa. Quiero saber qué es para ti. ¿Qué quieres decir? Ya lo sabes, la quieres, ¿verdad? Me he dado cuenta desde el principio, desde el principio. ¿Ves cómo la miras? A mí nunca me has mirado así. Incluso ahora que me estás mirando a mí, veo a esa Lisa en tu mirada. La amo, Motia. Y a mí no, ¿verdad? Te quiero mucho, muchísimo, pero no como la quiero a ella. Eres muy importante para mí, una hermana. Eres mi mejor amiga. Pero tú no eres mi amigo, no eres mi amigo. Nos hemos besado, ¿te acuerdas? ¿Y qué? Como te di un beso en la mejilla, ¿tengo que casarme contigo? ¡No me pongas las manos encima! Espera, Motia, escúchame, espera. ¡Ya basta! Tengo que volver a la academia. Si llego tarde, me meterán en el calabozo, me arrestarán. Me da igual. Motia, no te vayas, por favor. Esta noche iré a casa de Miriam y lo hablaremos todo, ¿vale? ¿El qué? Prométeme que no te vas a ir hasta que no hablemos. No pienso prometerte nada. No me conoces bien. Me las vas a pagar. Motia, yo no te he pedido que vinieras. Haz lo que quieras. ¡Yura! ¡Yura! ¡Espera! ¡Yura! ¡Yuri! ¡Yuri! Entonces, ¿vamos a interrogarlos a todos? Si hace falta, lo haremos. Quiero saber por qué no se me informó de este incidente inmediatamente. Dentro de un mes se marcharán al frente. ¿Sabe cuánto dura de media un teniente en el frente? Si tiene suerte, una semana. Vamos a ponérselo más difícil por un poco de avena. Entonces, ¿es que le dieron pena a los chicos, Alexander Alexevich? ¿Por qué no escribe una carta al Comité Central o le pide al camarada Stalin leyes más flexibles? Haga lo que considere apropiado, capitán. ¿Encubre a los ladrones, mayor? No, no. Hasta los héroes le tenían miedo y Dobrov no era la excepción.
No temían ni a las balas ni a las armas, pero sí a la sonrisa sardónica de aquel hombre. ¿Lo sabe? Era algo predecible. Mayor, estamos en un buen lío. Se presenta el cadete Chabel. ¿Puedo unirme a la formación, camarada mayor? Vuelva al barracón. Ya no es cadete. Deje que se una, si quiere hacerlo. A la formación. Estarán aquí hasta que el ladrón dé un paso al frente. Solo faltaban 30 días para que nos enviaran al frente. Solo 720 horas. De aquellas 720 horas estuvimos 6 allí de pie. Había que encontrar al ladrón.